Hola amigos míos, continuando con el curso de estática, hoy vamos a ver fuerzas en el espacio. Bueno, ya después de haber visto unidades y conversión de unidades, vectores y equilibrio de una partícula, ahora vamos a pasar a ver el cuarto tema, que va a ser el de fuerzas en el espacio. Y como es en el espacio, vamos a dibujar un sistema cartesiano donde tengo X, Y y Z de esta manera. Y vamos a dibujar este vector, está ocupando 3 dimensiones, que aunque no se puede ver bien de esta forma, en GeoGebra podemos apreciar cómo podría ser un vector de estas características. Ahora bien, este vector tiene componentes f de x, tiene componentes f de y y tiene componentes f de z. Estas componentes rectangulares nos permiten crear un paralelepípedo, el cual nos puede ubicar de mejor forma este vector. Y gracias a esta imagen podemos apreciar cómo está distribuido cada ángulo. El ángulo θ con respecto a x es aquel ángulo que va desde el vector hasta el eje de las x. Y podemos decir que f de x va siendo igual a la magnitud del vector f por el coseno del ángulo θ de x. De igual forma podemos sacar f de y, que va siendo igual a la magnitud del vector f multiplicado por el coseno de θ de y. Y la componente en z, que la llamo f de z, va siendo igual a la magnitud de f por el coseno de θ de z. Tenemos que tener muy en cuenta estos ángulos para poder resolver todos los ejercicios que vamos a tener de aquí en adelante, ya que un ejemplo puede ser que una fuerza de 500 newton forma ángulos de 60, 45 y 120 grados con los ejes x, y y z respectivamente, donde nos pide hallar f de x, f de y f de z. Entonces simplemente lo que hacemos es f de x igual a 500 newton multiplicado por el coseno de 60, que es el ángulo con respecto a x, lo cual me da 250 newton positivos. Luego f de y va siendo igual a 500 newton por el coseno de 45, lo cual eso me daría igual a 354 newton positivos. Y f de z sería 500 newton por el coseno de 120, y esto me da menos 250 newton negativos. Este negativo quiere decir que me he pasado de los 90 grados y el vector con respecto a z va a ir en el lado negativo. Entonces lo vamos a dibujar de esta forma y ubicamos f de x, ubicamos f de y y ubicamos f de z. Al momento de dibujarlo es difícil ver y apreciar en qué plano está, pero si lo hacemos en GeoGebra se puede ver claramente que el vector con respecto a z pasa hacia el lado negativo, así que podemos escribir el vector de forma vectorial como 250 newton en y más 354 newton en j menos 250 newton en k, y de esta forma podemos hacer este ejemplo. Pero al momento de hablar de vectores en el espacio es muy importante también hablar de el vector unitario, ya que esto nos va a ayudar a solucionar muchos problemas. ¿Qué es el vector unitario? Pues simplemente es un vector el cual tiene la misma dirección y el mismo sentido de cualquier vector, pero el cual su magnitud es 1, es decir, lo largo de este vector va siendo 1. Entonces, como es 1, es más fácil poder multiplicar cualquier cosa con respecto a este vector. Ahora bien, las componentes de este vector va siendo lambda con respecto a x, lambda con respecto a y y lambda con respecto a z. Que lambda quiere decir que es un vector unitario. Entonces digo que lambda con respecto a x va siendo igual simplemente al coseno del ángulo con respecto a x, que eso es lo mismo que dividir la componente en x con respecto a la magnitud del vector f.
De igual forma, lambda con respecto a y va siendo igual al coseno de teta con respecto a y, que eso es igual a la componente en y dividido entre la magnitud del vector f, y lambda con respecto a z pues va siendo igual al coseno del ángulo teta de z, lo cual eso es igual a la componente en z dividido entre la magnitud del vector f. De esta forma podemos escribir lambda de forma vectorial, donde lambda va siendo igual al coseno de teta con respecto a x en y, más el coseno de teta con respecto a y en j, más el coseno de teta con respecto a z en k. En resumidas cuentas, esta sería la forma vectorial, y al momento de sacar por el método de Pitágoras la hipotenusa, pues esta simplemente daría 1, ya que la hipotenusa sería la magnitud de este vector. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de aprender de vector unitario, vamos a hacer este pequeño ejemplo donde una fuerza F tiene componente f de x igual a 20 libras, f de y igual a menos 30 libras y f de z igual a 60 libras. Y nos pide determinar la magnitud de f y los ángulos teta de x, teta de y teta de z y el vector unitario. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la magnitud de f, y para esto pues aplicamos teorema de Pitágoras. Decimos que f es igual a la raíz cuadrada de la suma de todas sus componentes elevadas al cuadrado, lo cual sería raíz cuadrada de 20 libras al cuadrado más menos 30 libras al cuadrado más 60 libras al cuadrado, lo cual esto me daría igual a 70 libras. Entonces estas 70 libras sería la magnitud, o sea lo largo que es el vector. Ya teniendo la magnitud de este vector, podemos sacar cada ángulo con respecto al eje. Entonces decimos que teta de x va siendo igual al coseno a la menos 1 de su componente en x dividido entre la magnitud, lo cual sería igual a coseno a la menos 1 de 20 libras dividido en 70 libras, lo cual eso es igual a 73,4 grados. Luego teta de y va siendo igual al coseno a la menos 1 de su componente en y dividido entre la magnitud del vector. Entonces esto sería igual al coseno a la menos 1 de menos 30 libras sobre 70 libras, y esto me haría igual a 115,4 grados. Es muy importante que se ponga su componente con el signo para saber qué tan abierto es el ángulo. Y teta de z pues va siendo igual a la componente en z sobre la magnitud del vector f, lo cual eso me daría 31 grados. Entonces, ya teniendo los ángulos, podemos calcular el vector unitario lambda. Entonces primero vamos a sacar sus componentes. Digo que lambda de x va siendo igual al coseno de 73,4 grados, lo que es igual a 0,2857. También que lambda con respecto a y va siendo igual al coseno de 115,4 grados, lo que eso es igual a menos 0,4285. Y lambda de z va siendo igual al coseno de 31 grados, lo cual esto es igual a 0,8571. Entonces puedo escribir ese vector, el cual me quedaría de esta forma. Ahora bien, ya teniendo el vector real de f y ya teniendo el vector unitario, que lo llamo lambda, lo puedo graficar aquí en GeoGebra, y como pueden ver, el vector de f tiene una magnitud bastante considerable de 70. Sin embargo, este vector pequeño, que es mi vector unitario, solamente tiene una magnitud de una unidad, lo que me facilita hacer cálculos con él, ya que si yo quiero que este vector unitario sea igual de grande que mi vector original, lo único que debo hacer es multiplicar por 70, ya sea su magnitud o sus componentes. Entonces, como pueden apreciar, es muy fácil entender cuando las fuerzas están en 3 dimensiones. Y ya para finalizar, te voy a dejar este ejercicio para que puedas practicar, el cual lo voy a resolver en el siguiente video.